Bueno, les invito a que se ubiquen en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Mientras tanto, les voy contando una historia. Había un hombre que se llamaba Elías. Elías tenía una gran bendición. Él tenía un jardín hermoso en su casa. Las flores eran muy grandes, muy bonitas, con colores vivos. El fruto que daba ese jardín era un fruto también supremamente delicioso. Elías agradecía mucho a Dios todos los días por este jardín. Agradecía por la lluvia, agradecía por el sol, agradecía por el rocío, agradecía porque las flores y los frutos eran muy, muy buenos, y también era muy famoso porque la gente venía y visitaba el jardín. Entonces resulta que con el tiempo Elías vio que su jardín le daba mucha prosperidad, entonces empezó a dejar de dar gracias y empezó a creer en su habilidad. Entonces empezó a pensar, no, es que este jardín es así porque yo lo cuido, porque conozco mucho de cuidar plantas. Entonces empezó a envanecerse su corazón y no volvió a dar gracias a Dios por el jardín. Un día el jardín amaneció seco. No había vida en el jardín. Entonces él se asustó y corrió a salvarlo y bueno, buscó agua en el pozo se había secado, no encontró agua, se desesperó y en ese silencio árido que estaba viviendo Elías, entendió que el jardín había empezado a morir el día que él había dejado de dar gracias. Cuando él dejó de darle gracias a Dios, el jardín empezó a morir. Él no reconoció a Dios, aún sabiendo que existía, y el jardín empezó a morir. Entonces se puso muy triste, lloró, dobló sus rodillas, oró, pidió perdón, y en medio de ese arrepentimiento, una pequeña semilla volvió a brotar en el jardín de Elías. Hermanos, en ese silencio que experimentamos ahorita, quiero que miren su propio jardín, que en este momento analicemos cómo está el jardín de cada uno de nosotros, qué hay en el jardín de cada uno de nosotros. Miremos en nuestro interior, hagamos memoria, como leímos ahorita en el Salmo, de todas las bendiciones que hemos recibido de Dios y preguntémonos si realmente estamos glorificando o hemos glorificado a Dios con nuestra vida o por nuestra vida. Recordemos y verifiquemos si hemos sido agradecidos con Dios por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos ha dado. Y también analicemos, hermanos, si el orgullo o la indiferencia o la vanidad o la autosuficiencia han secado su corazón o están secando su corazón. Podemos estar acá sentados muy tranquilos, pero ¿cuál es la realidad que hay en mi mente? ¿Cuál es la realidad delante de Dios? Versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, el apóstol Pablo en este texto de Romanos 1:21 nos está diciendo que negar a Dios no siempre es ignorancia, o sea, falta de conocimiento de Dios. Generalmente cuando uno niega a Dios no es porque no lo conozca siempre, sino es porque su corazón, en su mente usted decidió alejarse de Dios, hermano, como le pasó a Elías en el cuento inicial. Yo no quiero reconocer la autoridad de Dios, entonces me alejo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando solamente de ateos y paganos. Aquí nos está hablando a la iglesia, a todos los que conociendo la verdad de Dios, mejor creo en mi orgullo y mejor creo en mi autosuficiencia. Entonces, la verdad de Dios la subyugo a mis quereres, a mis amores, a mis pensares. Este autoexamen de conciencia va más dirigido a la segunda parte del versículo.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Obviamente, el resultado de eso es que no le glorifico a Dios y me vuelvo desagradecido. Vamos a ver unos versículos bíblicos que nos ayudan a ampliar un poco el contenido de este versículo de Romanos 1:21. Por ejemplo, Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es una de las razones, hermanos, por las que se envanece nuestro corazón. ¿Qué pasa? Hay un rechazo motivado en nosotros hacia Dios. ¿Y por qué se genera ese rechazo? Porque yo tengo miedo que mi pecado se exponga. Entonces, como yo no quiero que mi pecado se exponga, entonces yo me hago en las tinieblas, me hago en la sombrita para que el sol no me dé y así paso desapercibido. Por eso el versículo dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, como yo tengo un pecado grave, tengo un pecado fuerte, entonces mejor me mantengo acá escondido para que no me vean. Y es una manera en la que yo estoy dejando a un lado a Dios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, dice el versículo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces aquí habla específicamente de un necio, una persona que no quiere reconocer y simplemente dice: Dios no existe. Aquí no se trata, hermanos, de un ateísmo intelectual, sino que también hay una rebelión moral. Entonces, como Dios nos muestra lo que somos por medio de su palabra, entonces moralmente yo también me alejo. Digo: no, eso no es conmigo. Yo soy buena persona, yo soy buena gente, mis obras son buenas. Entonces automáticamente me rebelo moralmente contra Dios y digo: no hay Dios, pero le conozco. No hay Dios, pero le conozco. Segunda de Timoteo 3:5. Dice la palabra de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos, esto es un versículo que va directo al corazón de la iglesia, al corazón de cada uno de nosotros. Es la negación práctica de Dios. O sea, yo niego totalmente a Dios en medio de ¿qué? De formas religiosas. Por eso dice el versículo que tendrán apariencia de piedad, apariencia, pero no lo son. Entonces, por medio de formas religiosas, por medio de creencias religiosas, por medio de las estatuas, por medio de las camándulas, por medio de muchas cosas, inclusive demostrar una manera de vivir que no es, automáticamente, hermanos, yo estoy negando a Dios. En la práctica, o sea, cómo yo actúo, dice el versículo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? Pues porque es simple apariencia, hermanos. No hay nada verdadero. Tito 1:16. Dice la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hermanos, la negación más peligrosa de Dios no es la verbal, aunque sí, pero no. Usted puede decir con sus palabras muchas cosas, pero realmente su corazón está sintiendo otra. Pero si usted actúa, con los hechos lo niegan, entonces usted lo que está haciendo es comportándose mal. Entonces la negación no es intelectual, sino conductual. Su conducta no está conforme a la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, hermano. Porque entonces, ¿quién le va a creer? Si usted dice que cree, pero su conducta deja mucho que desear. Y Mateo 10:33.
Dice la palabra de Dios. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Interesante acá lo que Cristo enseña, hermanos. Aquí Cristo relaciona la negación con falta de testimonio y fidelidad pública. Entonces, yo soy cristiano, pero no hablo de Cristo, no hablo del Evangelio, me camuflo en todo. Alguna vez había una fiesta y en toda la fiesta había un cristiano. Y el que armó el desorden, el que armó la pelea, el que armó todo fue el cristiano. Entonces, hermanos, está negando a Dios de una manera tajante. Falta de testimonio. Muchas veces nos falta testimonio. Nos da pena. O por quedar bien, entonces, por conveniencia, también me camuflo. Fidelidad pública. Dios requiere de nosotros también que seamos fieles públicamente. No solamente acá, cuando nos ven. O a veces cosas que uno coloca en las redes sociales también. A veces uno se descacha y coloca por ahí una que otra cosita, ¿no? Pero eso también tenemos que tener cuidado de eso, mis hermanos. Charles Spurgeon decía que el que rehúsa escuchar acerca de Dios revela que teme a la voz que le despierta del sueño del pecado. O sea, yo tengo temor que se me salga el pecado a la luz, que se me revele el pecado y entonces me duermo en mi sueño. Es decir, estoy complacido con el pecado. Estoy feliz durmiendo en la camita del pecado. Muchos aman más el descanso que la verdad, la redención. Entonces, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. También dice Martín Lutero, ¿no? Cuando uno niega a Dios, no siempre es decir que no existe, sino reemplazarlo por otra cosa. También es una manera de negar a Dios. Usted reemplaza a Dios por algo que ama mucho, hasta por sus hijos, hasta por muchas cosas materiales, ¿no? Su vida misma, su trabajo. Amo mi trabajo. Madrugo, trasnocho por mi trabajo, pero a Dios, y es algo muy sutil. Porque uno cree que a pesar de que uno hace el trabajo bien y todo, pero está reemplazando a Dios por el trabajo. Claro, hay que trabajar, sí, pero hay que dar testimonio público en el trabajo. Otra cosa, mis hermanos, es que el hombre moderno aprendió a vivir sin Dios, tristemente. Las redes sociales, las ideologías, el progresismo, la política, la tecnología, todo eso ha tratado de reemplazar a Dios. Entonces los jóvenes, los millennials, los de cristal, ellos simplemente están naciendo sin conocer a Dios, no les interesa a Dios, eso no es conmigo, ¿cierto? Pero ellos no han probado que Dios no existe. Nadie se atreve a probar que Dios no existe, ni un ateo. Ellos dicen que no existe Dios, pero si no existe, entonces ¿por qué lo niegan? Simplemente ellos han aprendido a vivir sin sentir lo que realmente necesitan. Entonces los jóvenes hoy en día se volvieron insensibles a la palabra de Dios. No necesito la palabra de Dios, entonces yo aprendo a vivir sin eso. Si le quitan una mano, pues aprende a vivir sin la mano porque no necesitaba una mano. Cuando la mente del hombre se llena de estas cosas, hermanos, de orgullo propio, de cosas muy sutiles, muy banales, amor propio, automáticamente entonces la mente empieza a buscar un evangelio light, un evangelio que no lo confronte, un evangelio suavecito, ¿no? Como hace hoy el mundo. Por ejemplo, me acordé de los políticos, ¿no? Los políticos no roban, ellos hacen peculado, hacen cohecho, pero ellos no roban. Entonces, o son corruptos, ¿no? De pronto decir que es corrupto es un ladrón. El político es un ladrón. Vámonos a Éxodo 20. Entonces ellos suavizan eso, ¿no?
y muchas cosas más. Alguien decía por ahí, yo creo que ustedes saben quién, dijo que le quitáramos la I a ilegal y quedaba legal. Todo el mundo aplaudió. Pues claro, hermanos, tan fácil. Entonces mucho cuidado con eso, ¿no? Y eso se da dentro de la iglesia, tampoco es que nos riamos mucho. Eso se da también dentro de la iglesia. Niegan al verdadero Dios por preferir un Dios a nuestra medida. El pastor Mauricio nos enseñaba que los ídolos tienen una piolita, ¿no? Y usted empieza a recoger la piolita. Y cuando llega al final de la piolita está amarrada a su pie. Así son los ídolos, hermanos. Entonces, esta negación de Dios es un fenómeno espiritual más que intelectual, hermanos. Es un fenómeno espiritual y se da en la iglesia de varias formas. Vamos a ver 4 formas por medio de las cuales se da esta negación de Dios en la iglesia y en todas partes también a la hora de la verdad. Lo primero es una negación práctica. Hay una negación práctica de Dios. Entonces, yo digo creer en Dios, pero vivo como si Dios no existiera. Lo que leíamos ahora, yo muestro apariencia de piedad, pero mi vida realmente no muestra nada. Entonces, prácticamente, en la práctica, estoy negando a Dios, porque mi vida después de acá, vaya. Hay una negación emocional también de Dios. Cuando se le habla de temas espirituales es como si le chuzaran un ojo, hermanos. Salen corriendo. No me hable de Dios. No me diga nada de Dios. ¿Por qué? Pues obviamente porque le da miedo que la confrontación con la palabra de Dios le saque a la luz su pecado, sus heridas o su área de la vida que todavía no le ha rendido a Dios. Hermanos, analicen su jardín, les dije al comienzo. Miren si realmente lo que estoy leyendo acá, en este momento usted lo está viviendo y corrija, para eso es el autoexamen. Número 3, la negación doctrinal. Es relativizar la verdad de Dios para no confrontar el pecado. Lo que les decía ahora, relativizar, suavizar. Entonces yo no puedo decir que somos pecadores porque la iglesia se me asusta, se me espanta y quedo solo predicando. Simplemente porque relativizo la palabra de Dios. Hermanos, con mucha seguridad yo puedo decir que en esta iglesia no se relativiza la palabra de Dios, sino que se enseña como realmente es. Y somos confrontados con el pecado. Y aún así, resbalamos. Y la negación relacional. Yo prefiero ver la iglesia o el servicio por las redes sociales. Entonces me conecto acá con el celular, prendo el televisor, pongo el televisor en mute y mientras escucho la prédica veo el partido, veo a Luis Díaz allá con el Bayern de Múnich. Entonces sí, estoy cumpliendo, ¿cierto? Pero no me acerco, hermano. Se aleja de la oración, se aleja de la comunión. Ay, yo a las 6 de la mañana, ¿para qué me voy a conectar? Que mis hermanos oren por mí. Colocan su papelito para que oren por usted, pero usted no se acerca a orar por usted mismo, hermano. Entonces ahí hay una negación relacional, porque usted no quiere relacionarse con la iglesia. A la reunión de caballeros eso no es para mí, es para los 7 que siempre vienen. Y somos más de 20 caballeros en la iglesia. A las damas no les digo nada porque ellas son muy juiciosas. Y los jóvenes también son muy juiciosos. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que se envanecieron en sus racionamientos, esto implica una exaltación del yo. Se envanecieron en su racionamiento, o sea, en mis cosas, yo me envanezco y automáticamente niego a Dios, mis hermanos. Entonces la corona se la quito a Dios y me la coloco yo. Yo mismo me corono. Gracias a Dios el Espíritu Santo sigue orando en nosotros, hermanos, sigue trabajando en nosotros. Juan 16:8 dice que el pueblo de Dios que Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Tengo unas preguntitas para hacer y espero que ustedes las contesten en su interior, hermanos. ¿Hay áreas de su vida donde actúo como si Dios no existiera? Analice su corazón, analice su comportamiento, mire su pasado, mire su archivo de vida.
¿Le incomoda cuando alguien le confronta con la verdad de la palabra de Dios? Usted como que, no, mejor no le escribo más porque ya me va a regañar, ya me va a llenar de cosas de Dios y no quiero eso. ¿Qué ídolos modernos tiene usted en su mente, hermanos? El éxito, sus propiedades, la tecnología, la independencia, la comodidad, que están tomando el lugar de Dios en su vida. ¿Y su relación con Dios cómo es? ¿Es viva? ¿Es una relación íntima, consciente, verdadera? ¿O usted todavía cree que puede engañar a Dios con algo así muy, como muy bien, ¿no? Como muy tradicional, como muy artificial, como muy superficial? ¿Usted siente molestia cuando alguien le habla de Dios porque simplemente usted ya perdió el gozo de la presencia de Dios? A veces perdemos el gozo de la presencia de Dios. A veces nos sentimos como cansados. Entonces preferimos como que voy a darme un año sabático. Un año sabático es que se queda en su año sabático, hermano. Hermanos, negar a Dios no siempre se hace con palabras, sino se hace con actitudes, se hace con indiferencia y con silencio. El silencio también es una manera de negar a Dios. Unas aplicaciones prácticas para terminar, hermanos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, permita que la palabra de Dios renueve su mente. Permita que el corazón suyo se abra y deje de hacerle resistencia a la voz de Dios y sometámonos con gozo y con humildad a su voluntad. Restaure su altar personal. Un consejo, restaure su altar personal. Dedique tiempo a la oración, dedique tiempo a la lectura de la palabra, pero no lo haga por obligación, hermano. Hágalo de voluntad, hágalo de corazón, hágalo por amor. Acepte la corrección. A veces no aceptamos la corrección. Somos tan orgullosos que no aceptamos la corrección. Entonces, cuando alguien, hermano, lo exhorte con la palabra de Dios, hermano, no se ofenda. Más bien agradézcale a Dios que le mandó a alguien para que le haga ver su error. Es que a veces somos muy hábiles en voltear las cosas. Y hoy en día las ideologías voltean todo lo voltean, todo. ¿No se han dado cuenta ustedes? Ellos todo lo acomodan a favor o en contra. Confiese sus ídolos. Dígale a Dios, sí Dios, yo tengo un ídolo y está reemplazándote. Y pídale perdón a Dios. Reconozca esa área donde usted todavía le cuesta colocarla en manos de Dios y la coloca en manos suyas. Cuando la pierda, ¿a quién le va a echar la culpa? Así somos hábiles en buscar culpables. Viva el evangelio en comunidad, no se aleje. Venga a las reuniones, hermano. Esto es para todos. Algo se le queda a uno. No importa, de 1000 palabras que se le queden 2, pero es la voluntad de Dios. Actívese en el cuerpo de Cristo, hermanos. No sea resistente a la iglesia. Y por último, importante, ore por los que niegan a Dios. Hay que orar también, hay que acordarnos de ellos, no solamente señalarlos, criticarlos, codearlos. No, hermano, hay que orar por los que niegan a Dios. Porque esa persona está herida, esa persona está confundida, esa persona ha creído en otras cosas. Y Dios nos llama a ser instrumentos de misericordia para ayudar a las personas que se alejan de Dios o que niegan a Dios. Oremos. Amado Dios, perdónanos, Padre, por las veces en que te he negado, en que te hemos negado, con silencio, con indiferencia. Renueva nuestro espíritu, Señor, de humildad, de sumisión a ti, de temor a ti, Señor. Ayúdanos a que tu palabra siempre sea un deleite para nosotros. Que no nos avergoncemos a hablar de ti, aún en medio de la iglesia, adormecida, distraída.
Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Perdónanos. Perdónanos cuando queremos ocultar nuestro pecado, queremos engañarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos negando el sacrificio de Cristo y lo estamos entregando a otras cosas que no se clavaron en la cruz, que no derramaron la sangre y que tampoco tú has enviado, Señor. Padre, ayúdanos y guíanos y fortalécenos y perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.